¿Alguna vez has sentido que tu casa está siendo visitada por espíritus malignos? Las gárgolas son un elemento arquitectónico que existe desde hace miles de años. Inicialmente fueron diseñadas para filtrar el agua de la lluvia del borde de los edificios, pero ese no era el único propósito de estas aterradoras figuras. Su principal función va más allá de cualquier medio para filtrar el agua. En realidad, las gárgolas tenían la misión de alejar a los espíritus malignos. Y yo soy el documentalista, y esto es el grotesco mundo de las gárgolas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Las gárgolas se crearon por primera vez para evitar daños estructurales en los edificios, impidiendo que el agua de lluvia corriera por el lateral de un monumento y erosionara la construcción. Suelen asociarse con la gran arquitectura de la Edad Media y suelen tener la forma de una figura grotesca que lanza agua por la boca. Las gárgolas siempre tienen un aspecto temible. Este aspecto grotesco es la razón por la que las gárgolas situadas en los laterales de los edificios sin finalidad estructural se conocen como grotescas. Su aspecto inusual y distintivo las convierte en un elemento favorito de los edificios antiguos para mucha gente, e incluso son el tema de varias leyendas y cuentos populares. Pero, ¿qué son las gárgolas? El término inglés gargoyle es de origen francés. Viene de las palabras gargoyle, que significa garganta, y gargarisser, que significa gorgotear. Esto refleja el hecho de que el agua tiende a salir por la boca de las gárgolas. La palabra alemana Wasserspeier significa escupidor de agua. El término holandés Waterspuwer tiene una traducción más visceral, que significa vomitador de agua. Las gárgolas casi siempre están talladas en piedra y tienen muchas formas. Un gran número de ellas representan quimeras, extrañas criaturas híbridas que mezclan diferentes partes de animales. Entre ellas se encuentran quimeras familiares como los grifos, una mezcla de león y águila, y las arpías, mitad mujer, mitad pájaro. Muchos de los cientos de gárgolas de la catedral medieval de Notre Dame eran quimeras. La más famosa de ellas es la Strix o Stírrica, un híbrido de pájaro humano que posa con la cabeza entre las manos. Son las gárgolas de Notre Dame las que han proporcionado la imagen popular de las gárgolas como criaturas con cuernos y alas, que es como mucha gente las imagina hoy en día. Como una de sus funciones era proteger a los edificios de la erosión, muchas de las gárgolas soportan las inclemencias del tiempo y las tormentas. Esto las hace propensas a daños y a erosiones. Las gárgolas de la leyenda. Con un aspecto tan extraño, las gárgolas han inspirado a muchos autores a lo largo de los años. Ocupan un lugar destacado en El jorobado de Notre Dame, de Victor Hugo, junto con la película de Disney del mismo nombre, y en la ficción moderna, en programas como Doctor Who, Futurama o Gargoyles.
el mito de las gárgolas cobró nueva vida con la idea de que las bestias de piedra cobran vida en la oscuridad de la noche para luchar físicamente contra los espíritus malignos y actuar como guardianes. Su temible aspecto también ha llevado a algunos a plantear que son criaturas malignas, ya sea como seres demoníacos poseídos por las almas de demonios o antiguas almas humanas, o como seres traídos a la vida a través de lo sobrenatural. Se dice que las gárgolas son una raza que ponen huevos, que eclosionan y se mezclan como nuevos elementos arquitectónicos, aparentemente desapercibidos para los humanos que visitan los edificios. La leyenda original de las gárgolas es francesa y describe los esfuerzos heroicos de San Romano, un obispo de Rouen del siglo VII del que se decía que había salvado la región de un monstruo llamado Gargoyle. El Gargoyle era similar a un dragón con alas, un largo cuello de serpiente y la capacidad de respirar fuego. San Romano pudo someter a la Gargoyle con un crucifijo y la ayuda de un condenado. Condujeron a la vista de vuelta a Rouen, donde fue quemada. La cabeza y el cuello no se quemaron debido a la capacidad de respirar fuego, que los hacía impermeables a este elemento. Posteriormente, sus partes fueron montadas en la pared de la iglesia. En honor a la contribución del condenado, se convirtió en tradición que el arzobispo de Rouen perdonara a una persona cada año durante el desfile de la reliquia de San Romano. Al igual que la gárgola de la leyenda, las gárgolas de piedra se montaban en los muros de las iglesias. Suelen ser intrincadas y sería muy difícil tallarlas si se hicieran in situ. Orígenes antiguos de las gárgolas. Aparecen en la arquitectura del antiguo Egipto, Grecia y Roma, así como en edificios etruscos. La gárgola más antigua que se conoce tiene 13.000 años de antigüedad y se encuentra en la actual Turquía. Tiene la forma de un cocodrilo de piedra. Las gárgolas en la antigua arquitectura egipcia y griega tenían casi todas formas de león. Muchas gárgolas del antiguo Egipto también estaban talladas con jeroglíficos. El templo de Zeus tenía originalmente 102 gárgolas de mármol que representaban cabezas de león. El mármol era extremadamente pesado y debido a la erosión y al peso de las gárgolas, muchas de ellas se cayeron del templo con el tiempo. 39 de las gárgolas sobreviven en la actualidad. Las gárgolas con cabeza de león son también un elemento de muchos edificios de Pompeya, y como muchas de las villas y edificios de Pompeya, estaban modelados según la arquitectura griega. Es un indicador de que las gárgolas con cabeza de león eran la norma en todo el mundo griego antiguo. El león siguió siendo una opción popular para las gárgolas en la época medieval, lo que puede deberse a su asociación previa con el sol. Aunque la mayoría de las gárgolas representan bestias míticas o animales reales, hay un tercer tipo: representaciones de personas reales. Estas gárgolas solían representar a personajes notables de la comunidad. Muchas de ellas representaban a benefactores locales, como a las personas que financiaban la obra. En otras ocasiones, las gárgolas tenían la imagen de la persona que las tallaba o del arquitecto que diseñaba el edificio. Incluso, hay ejemplos de gárgolas modeladas según los sacerdotes u obispos locales. Los animales como guardianes. Aunque el león cayó en desgracia, otros animales siguieron siendo populares entre los arquitectos. Uno de los animales más utilizados era el perro. Los perros se consideraban fieles a sus amos, leales, inteligentes y, por tanto,
excelentes guardianes. Durante la Edad Media, los perros solían ser guardianes para proteger una casa de los intrusos. Esta es, probablemente, otra de las razones por las que se les elegía tan a menudo como tema para las gárgolas. Otra criatura comúnmente elegida era el lobo. Al igual que los perros, eran respetados y percibidos como inteligentes y protectores. También se reconocía que trabajaban juntos en manadas, que era la forma en que se suponía que varias gárgolas alrededor de un edificio ayudaban a proteger la arquitectura. Además de los leones y los cánidos, el águila era una elección popular. El águila era objeto de leyendas, y se afirmaba que era una de las únicas criaturas que podía matar a un dragón. También se la respetaba por su asombrosa visión. Las gárgolas como mensajeras. Otra razón por la que las gárgolas eran populares durante la Edad Media es el hecho de que la alfabetización no era común en la población general. Así es que la iglesia podía transmitir mensajes a través de sus gárgolas. Y uno de esos mensajes era un recordatorio del mal y del demonio. Su ominosa presencia era un aviso de que asistir a misa era importante para permanecer bajo la protección de la iglesia. Sus percibidos poderes mágicos y la custodia de los edificios que adornaban también recordaban al público que la iglesia era un lugar sagrado, libre de la influencia de espíritus malignos. Las gárgolas sí parecen haberse utilizado como ayuda para convertir a las personas que seguían otras religiones. Muchas de ellas hacen referencia a las tradiciones paganas y al folclore, sobre todo a las representaciones de animales antropomorfizados. Gárgolas modernas. Aunque las gárgolas suelen evocar imágenes de catedrales góticas y de los edificios de la Europa medieval, han seguido utilizándose en los tiempos modernos. La mayoría de las gárgolas modernas son las grotescas, que no sirven para drenar, pero se les da el nombre de gárgolas, y es lo que la mayoría de la gente considera que son: protectores espirituales. Fueron populares en la arquitectura de los siglos XIX y XX, y muchos de los grandes edificios de estas épocas están adornados con gárgolas. Otras gárgolas modernas se encuentran en las iglesias, sobre todo en las construidas durante el Renacimiento gótico. La ciudad de Pittsburgh alberga muchas gárgolas y grotescos, ya que se vio arrastrada por el movimiento del Renacimiento gótico y captaron la imaginación de muchos arquitectos. La construcción de la Catedral Nacional de Washington comenzó en 1908. Tiene varias gárgolas, talladas en piedra caliza. Las gárgolas han sido una inspiración para los arquitectos durante miles de años. Es un misterio por qué tantas civilizaciones han decorado con un elemento tan utilitario de esta manera, pero siguen entreteniendo e impresionando a la gente hoy en día y probablemente seguirán siendo un elemento de los edificios construidos durante muchos años. Yo soy el documentalista, y esto fue el mundo grotesco de las gárgolas. Hola. Quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias.